Alonso Mejillones sale a diario en su pequeña embarcación desde Puerto Vaquerizo en Naranjal, provincia del Guayas. Su misión, hacer extensos patrullajes en varias zonas del Golfo de Guayaquil. Es que a partir de 2007, él y 150 personas más que pertenecen a la cooperativa de producción pesquera artesanal Nuevo Porvenir se convirtieron en los guardianes del manglar. Actualmente resguardan alrededor de 4.000 hectáreas de este árbol, para así evitar la deforestación. Es que de acuerdo a registros que se hacen en Ecuador desde 1969, se ha detectado preocupante disminución de los manglares. El país pasó de tener 203.695 hectáreas a 148.230 en 2006. Desde ese año, los controles para conservar este recurso natural se hicieron más efectivos. Sin embargo, hasta 2019 la pérdida total en 40 años llegó a 56.396 hectáreas en varias zonas en 5 de las 6 provincias costeras de Ecuador continental. Eso significa que en promedio 27% de manglares originales han desaparecido, lo que representaría un área equivalente a casi el doble de la ciudad de Quito. Antes de 2006, ya en los años 90, específicamente en 1994, los ecosistemas relacionados al manglar fueron declarados como protegidos y se los reconoce como una especie prohibida de talar, catalogado como frágil, es decir, que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de protegerlo. Por ello, hoy Ecuador posee 161.835 hectáreas de manglar, de las cuales 72.523 se encuentran dentro de las áreas protegidas y 68.000 están dentro de varios mecanismos de conservación, de acuerdo a cifras del Ministerio de Ambiente publicadas durante el primer semestre de 2019. 21.312 hectáreas no tendrían protección. En esas zonas con proyectos de conservación es precisamente donde Alonso y su gente insisten en procurar el cuidado del entorno, que no solo significa vigilar lo que pasa en la naturaleza, es también asegurar la fuente de ingresos económicos para cientos de familias que recolectan cangrejos y emprenden en actividades ecoturísticas. Estamos protegiendo no solamente el manglar, sino el recurso cangrejo, el recurso De lo que concha, ustedes viven. claro, y también las aves que habitan en ella. Pero este pescador de 36 años dice que ha sido testigo de las pérdidas. Recorre los manglares desde que era un niño y menciona que el principal problema está relacionado a la constante actividad camaronera. De acuerdo a expertos consultados por Visión 360, desde 2018, 1.200 hectáreas de manglar por año son transformadas en camaroneras, muchas ilegales, lo que significa que no tienen concesiones ni permisos. Zonas donde existen las camaroneras, lo que nosotros hacemos es inmediatamente comunicar al Ministerio del Ambiente para que se venga a hacer la respectiva inspección. Pero conozcamos más sobre el manglar. Y regresemos a 2019, año en que en Ecuador se realizó el primer Congreso de Manglares de América, organizado por la Universidad de Espíritu Santo en el mes de noviembre. Aquí se analizó el estado de estos ecosistemas en nuestro continente, la importancia de su conservación y, sobre todo, se habló de alternativas que conviertan las distintas especies de manglar en proyectos sustentables. Solo así, mencionaron varios expertos, se puede garantizar un mejor futuro. Lo asegura el doctor en biología Jorge Herrera, que llegó de México para asistir a este evento y exponer sus conocimientos. La restauración ha sido una de las actividades principales para los manglares, dado que es una actividad que permite integrar a las comunidades en estos proyectos y en los resultados que estos dan. México se encuentra entre los 10 países del mundo que más manglar posee. Y como ocurre en Ecuador, allá también se ha perdido alrededor del 30% de este recurso natural. La diferencia es que la cantidad de hectáreas perdidas en ese país llega a las 300.000. Un porcentaje altísimo de deforestación que solo se ha podido controlar mediante la creación de leyes y programas de compensación, ligada a actividades que ayudan sobre todo a la lucha contra el cambio climático. Los manglares, precisamente al tomar ese dióxido de carbono, esos gases de efecto invernadero, y secuestrarlo por muchos miles de años, va a ayudar a la regulación del clima. Pero también los manglares están ayudando a la adaptación, porque las poblaciones van a poder tener más y mejores condiciones de vida. Por ejemplo, el recuperar pesquerías. En el caso de México se están recuperando pesquerías o se están realizando nuevas actividades, por ejemplo el ecoturismo. Este biólogo dice que en su país las cosas cambiaron solo cuando notaron las afectaciones climáticas. Empezaron a ver que las costas se erosionaban
y que el agua entraba a sus casas, o que la cantidad de peces que capturaban o camarón que capturaban había disminuido. Entonces empezaron a dar cuenta que los sitios donde había manglar no se perdía la costa, la gente que vivía detrás de esos manglares que habían sido protegidos no tenía problemas de inundación y también continuaban con su nivel de pesquería. Entonces, al darse cuenta de esto, empezaron la insistencia hacia los gobiernos, tanto estatales como federal, de la protección de los manglares. Y ahora México, después de estos 30 o 40 años, de pasar de 1% de la protección de manglares, ahora tenemos más del 60% de los manglares protegidos. La ingeniera en medio ambiente Andrea González dirige el programa educativo de Fundación La Iguana, una organización que trabaja en la lucha para combatir los efectos del cambio climático. Y es ahí, dice la experta, donde más importancia posee el manglar. El mangle agarra con sus raíces el suelo y previene dos cosas. Número uno, sirve de buffer para las subidas y bajadas del mar, no solo en las normales, sino que imaginémonos en un evento del Niño o en el caso de un invierno muy fuerte, son la única barrera natural que tenemos contra estas crecidas de mar para que Guayaquil de por sí, que como se inunda, no se inunde todavía más. Y existen otros beneficios, especies que crecen alrededor del manglar y que sirven de alimento para otras, dentro de la cadena de producción pesquera de la que se alimenta el ser humano. Este importante ecosistema tiene uno de los estuarios más grandes del Pacífico Sur, precisamente en Guayaquil, ciudad que creció alrededor de él, y en algunos lugares sobre el mismo manglar. Hay un montón de invasión dentro de la zona del manglar y la mayoría de la gente que tala el manglar para vivir ahí son personas de escasos recursos. Entonces ahí te encuentras con un componente humano que no solamente es vamos a quitarle su casa y a plantar un manglar, sino que tienes que ir con un programa completo. ¿Y es donde más daño ha existido aquí en Guayaquil? Son parte de la expansión urbana como tal, definitivamente, pero el daño más grave que se ha hecho definitivamente es la expansión urbana desordenada de Guayaquil con todo, con sus invasiones, con centros comerciales, con empresas privadas, con centros educativos. Las dos actividades que han afectado principalmente el manglar en este país y en el resto del mundo han sido la construcción de piscinas camaroneras y el desarrollo urbano. Ciudades como Guayaquil, por ejemplo, se ubicaron mucho sobre zonas de manglar. O usted ve Muisne, por ejemplo, la zona que le conocemos como El Relleno, zonas como Puerto Bolívar, en Machala, la autoridad portuaria. Todo eso es desarrollo urbano sobre zonas de manglar. Manuel Bravo, de la Fundación Wiley, dice que desde 1999 quedó prohibida la expansión o desarrollo de nuevas camaroneras. Pero afirma que el Estado, a través de los distintos gobiernos, no ha tenido el poder para controlar lo que ocurre. Y culpa de esto a la corrupción. Y los eventos de corrupción, de débiles capacidades institucionales, generó que la ley no se cumpla simplemente. Alonso Mejillones prefiere no hablar de corrupción y manifiesta que sí falta transparencia en los procesos. No hay claridad en todos los procesos. Ustedes hacen una denuncia por un tema de mal manejo del manglar. Correcto, sí. O una tala de mangle específicamente, o un corte de una limpieza. Resulta que la hacemos, pero inmediatamente no conocemos el proceso, en cómo va, qué están haciendo, se sancionó o no se sancionó, y de qué manera se lo hizo. Interior de tierra, lo más probable es que... El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura coincide en que el control es tibio y los resultados de los procesos desconocidos. Ellos han generado innumerables denuncias, de las cuales desconocen resultados o sanciones. Puntualmente la autoridad competente. Lo que sí aclara es que las cifras de camaroneras ocupando el área de manglar no son las que se les atribuyen, y lo explica. El 70% de las camaroneras en el Ecuador están ubicadas en zonas privadas, tierras sin vocación agrícola, y el 30%, a través de sistemas de concesión del Estado, se encuentran en zonas cercanas al ecosistema manglar. Lamentablemente, cuando se le pide al CLIRSEN levantar las imágenes para determinar el hectareaje total de camaroneras, el hectareaje total de manglares, el hectareaje total de salitrales, no hacen esta diferencia, lo que invita a pensar que el 100% de las camaroneras están ubicadas ya sea en zonas de salitral o en zonas que en algún momento fueron manglar. Eso es lo primero que hay que aclarar. José Camposano se refiere al Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales, que se aplicó para un estudio multitemporal de los manglares, camaroneras y áreas salinas a través de información satelital en 2006. Ahí se debía establecer pérdidas y los presuntos responsables, pero dice que esto no es suficiente. La Cámara revisó las estadísticas oficiales y lo que se concluyó junto con las autoridades en ese entonces es que posiblemente había alrededor de 18.000 a 20.000 hectáreas que habrían sido ocupadas en su momento por sector camaronero, es decir, del total de esas 68.000 hectáreas que constituyen las camaroneras en zonas de playa y bahía,
un 25% posiblemente fueron manglar. ¿Por qué decimos posiblemente? Porque lamentablemente solo un análisis de suelo puede determinar qué fue manglar y qué no fue manglar. Lo único con lo que se cuenta hoy son imágenes de satélite con diferente tecnología que no permiten realmente hacer una comparación. Lo que a usted le permite determinar si ese suelo fue en su momento suelo que albergó manglar es un análisis de suelo y determinar también si la marea efectivamente baña esas tierras. Hasta el cierre de este reportaje esperamos del Ministerio de Ambiente una vocería que nos permita conocer la realidad actual de esta problemática. Queríamos saber de cifras, de planes de conservación y de transparencia. Entender qué se hace desde esta cartera de Estado sobre un recurso que puede desaparecer. Sin embargo, desde noviembre de 2019 han evitado responder nuestra solicitud. Mientras eso ocurre, el manglar sigue ahí, albergando una gran biodiversidad, brindando protección, ayudando a la reproducción y alimentación de muchas especies de peces, moluscos y crustáceos. El manglar es un ecosistema que funciona como filtro, que purifica el agua y el aire en los 123 países del mundo donde es posible encontrarlos. Y está en nuestras manos empezar a hacer algo. Pero lamentablemente son las políticas públicas, gestionadas por los gobiernos, las que deciden el futuro de un planeta que día a día da síntomas de no ser eterno.